la formación de la protuberancia eh, cardíaca para formar también un tubo cardíaco y se dé en conjunto a la formación del corazón. También se da la migración y la formación de las estructuras laterales hacia los tubos, las estructuras musculares, la formación también de toda la migración celular hacia la formación de la cara, la señalización de la formación de la cara de nuestro ahorita embrión. Ahora bien, tenemos que revisar parte de cómo se realiza el diagnóstico prenatal y quién lo realiza, y el conjunto de anomalías que pueden suceder. Bueno, entonces el objetivo de este otro tema es que quede claro cuáles son las anomalías congénitas, quién es el encargado de estudiarlas, qué anomalías pueden suceder como trisomías, monosomías, y cómo es que un adecuado diagnóstico prenatal nos puede llevar a tomar una buena decisión, sobre todo como estamos viendo, si se producen anomalías, y vamos a ver, revisar aquí dos que son incompatibles con la vida, entonces, pues a llevar a cabo los procedimientos necesarios para, pues, evitar mayor sufrimiento a la pareja o también, en su mayoría, a la madre. Entonces, revisamos que las anomalías congénitas eh, son sujetas del estudio y la investigación de la embriología, así como existe una ciencia que en conjunto se encarga de revisar estas dismorfias, ese estudio de estos problemas que viene del prefijo griego de teratos, monstruo, logos, estudio, tratado. Ustedes dirán, es un tratado de monstruo, no, es un estudio que se hace en la inadecuada formación del ser humano y algunos otros seres vivos. Entonces, las anomalías congénitas, anomalías, malformaciones, defectos congénitos, constituyen a sinónimos que designan problemas en la estructura, la funcionalidad, el metabolismo y posteriormente la conducta, puesto que estos defectos, malformaciones o anomalías se encuentran ya al momento del nacimiento y fueron señalizados en la vida embrionaria y continuados en la vida fetal. Bueno, particularmente quienes estudian estos problemas y la clínica, conjunto de síntomas y signos, los síndromes, son los genéticos, los genetistas clínicos. En la genética también existe como una rama, como una especialidad en la medicina, que es la cual trata de hacer las revisiones en el cariotipo, en el conjunto genético, y
descripciones sobre algunos padecimientos, ¿no? En general, las anomalías congénitas eh, se presentan alrededor de 3% de los niños nacidos vivos y son pues una de las causas más importantes en la mortalidad de recién nacidos, puesto que representan el 25% de las muertes. Son la quinta causa de que se pierda la vida antes de los 65 años y son un factor decisivo para la producción de discapacidad, puesto que si estamos viendo tiene hidrocefalia, pues generalmente va a ir acompañada con algún daño, algún un poco de retraso mental y si la afectación es muy extensa y no tiene un tratamiento en el caso de espina bífida, pues puede ser que el paciente no llegue a caminar, ¿no? No llegue a caminar y sea un factor de discapacidad o alguna otra de las malformaciones que veremos, pues veremos que pues son decisivas para producir o no discapacidad. No se tiene preferencia por las razas, pero en sí se ha visto que existen con mayor frecuencia en estadounidenses, latinoamericanos, afroamericanos y asiáticos. Su causa particularmente depende de causas multifactoriales como pues lo que va a ser la consumo de drogas, que eso constituye a las causas ambientales a un 15%. Las causas multifactoriales dependen de, pues, de todas las causas también, como enfermedades propias de la madre, diabetes, hipertensión, como el consumo de drogas, como VIH, como enfermedades por virus, como enfermedades como sífilis, como gonorrea, como padecimientos que pueden ser evitados. También incluye un 30% incluye las causas genéticas, es decir, que son propiamente heredadas, lo que preguntaba uno de sus compañeros, y pues dentro de las causas multifactoriales, la mayoría están asociadas a la interacción con algún agente pues teratogénico. Existen dos tipos de anomalías, unas menores y unas mayores, y estas diremos que los niños que en el nacimiento presentan anomalías menores pueden ser desde defectos que no ocasionen pues daños en la funcionalidad total de alguno de los aparatos, sistemas y órganos de los sentidos, como pues el que tengan el pabellón auricular más pequeño, como el que tengan un labio más pequeño, uno más delgado. Cuestiones pues que no tengan afecciones hacia su salud y que pueden ir acompañada de defectos más severos. Dentro de los defectos o anomalías mayores, pues estos niños que presentan primero una anomalía menor, se les debe buscar algún otro tipo de padecimiento. Dentro de las anomalías más frecuentes, pues tenemos anomalías en lo que es el pabellón auricular, en el ojo, manchas en la piel, de pequeñas hendiduras en el ojo, y dentro de las mayores, pues ya es daño, por ejemplo, a un órgano como el riñón, como unos quistes, muchos quistes en el riñón, que le ocasione pues dificultades para la producción particularmente de orina, o que estén acompañadas con malformaciones severas en el corazón. Entonces, particularmente la mayoría
de las malformaciones son causadas por factores ambientales o genéticos o conjuntos. Y la mayoría de las anomalías, malformaciones, está asociada al periodo de organogénesis y al periodo, pues, que constituye al periodo embriológico de la tercera a la octava semana. Sin embargo, pues puede haber alguna lesión antes, en la segunda semana, sobre todo relacionada a la formación de la anatomía y los ejes del embrión, así como puede suceder algunas malformaciones mucho después. Pero esto va a depender mucho de la señalización que existe en el proceso de la formación de nuestro embrión. El gráfico únicamente ilustra que existe un riesgo de inducción de anomalías congénitas de acuerdo a las semanas de gestación y lo divide en los dos periodos, el periodo embriológico y el fetal. Y nos incluye el pico máximo que nos ilustra el gráfico en la semana número 5, es cuando existe un riesgo mayor, pero se considera a todo ese periodo de la tercera a la octava como el periodo en el cual se pueden propiciar a la malformación, deformación o a la adquisición, pues, de alguna anomalía congénita. Bueno, existen también, van a haber deformaciones en la posición de nuestro feto posteriormente en la vida intrauterina. Si este viene en una posición anómala en la cual tenga que estar muy flexionado y sus extremidades inferiores y sus pies también estén muy flexionadas, si existe una inadecuada producción de líquido amniótico, si este con todas sus fuerzas mecánicas que ayudan también a la remodelación, puede producirnos algunos defectos. En conjunto, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas o un grupo de anomalías que ocurren juntas y provienen de una causa común. Este término va a indicar que se le hizo un diagnóstico y que se conoce el riesgo en el que éste pueda recurrir. En todos los temas que veremos, luego vamos a encontrar un acrónimo que se pone como Bacter. Este Bacter va a ser un conjunto, un síndrome que incluya anomalías vertebrales, anales, cardíacas, traqueoesofágicas, renales y de las extremidades. Aunque no es como tal un diagnóstico certero, incluye estas 6 anomalías. Dentro de los defectos ocasionados por las fuerzas mecánicas que se ejercen en el líquido amniótico, vamos a ver que existe la formación de anillos de constricción o la formación, más bien la amputación de uno de los dedos o de alguna de las extremidades por el exceso de fuerzas mecánicas, y esto se deba a un incremento en la presión del líquido amniótico, a una causa probablemente infecciosa, y también puede haber algunas malformaciones craneofaciales, dentro de las cuales podemos apreciar un labio y paladar hendido, pero esto esté más bien relacionado con alteraciones en la formación de la cara, en la migración celular, que veremos posteriormente. Dentro de los factores ambientales, se refiere al ambiente materno en el cual está nuestro feto. Y esto va desde fiebre en la madre, pues lógicamente que les va a dar a los dos, puesto que se produce una gran cantidad de factores de inflamación que pueden llevar al daño endotelial y por ende a una malformación. Daño por infecciones virales, bacterianas, pero propiamente, pues quienes tienen mayor afección son las de causa viral. Vamos a ir
revisando, vamos a recordar que más o menos en los años 40, pues se producía una gran cantidad de niños que nacían con ceguera, sordera y algún tipo de retraso mental, así como otro tipo de malformación dentaria. Y esto se constituyó a que en esa ocasión pues sucedieran brotes de rubiola y las madres pues se contagiaban. Por ejemplo, ahorita con el SARS-CoV-2 no tenemos bien definido qué alteraciones se pueden llegar a producir, como lo definieron también posterior cuando dio Zika, como posteriormente en el estudio de la rubiola y también eh, en los años 60 se utilizaba mucho un fármaco como tipo de sedante y este se llamaba talidomida, por lo cual, pues en la actualidad está eh, prohibido el consumo en el embarazo, ya que se asoció a defectos en las extremidades inferiores y superiores, ya que cualquier fármaco o virus o algún agente infeccioso que atraviese la placenta seguramente ocasionará algún tipo de dismorfia, algún tipo de daño a nuestro, en este entonces, cuando ya nace, recién nacido, y entonces veremos pues que la formación, por ejemplo, acá del pie sambo y de a veces algunas malformaciones en las extremidades inferiores dependerá también de una inadecuada posición en nuestra vida fetal y que podrán eh, desaparecer, podrán ser algunas anomalías que estén como transitorias y otras que permanezcan. Bueno, dentro de las características que ocasiona, de los defectos que ocasionaba característicamente la talidomida, se dieron cuenta que el usar este fármaco nos ocasionaba que las extremidades superiores e inferiores no se producieran la formación de los huesos largos. A esta anomalía se le conoce como focomelia. Incluso en algunos casos se daba que no se producía por completo una extremidad, ya sea a lo que se le conoce como amelia. Dentro de los principios que incluyen a la teratología, diramos que existen factores que determinan la capacidad de un agente para producir anomalías congénitas. Y primero, pues qué tan susceptible se podrá ser para que nuestro embrión tenga pues un daño. Esto va a ser dependiendo del genotipo, de la carga genética, de la herencia del embrión y qué tanto interactúe con el ambiente materno, qué tanto pueda metabolizar fármacos, qué tanto resista las infecciones del cuerpo de la madre y el ambiente entonces de nuestro embrión. Qué tanto se exponga al uso de fármacos en la vida embrionaria o qué tanto se exponga a un agente infeccioso. Aquí vamos a recordar que el periodo más sensible va a ser de la tercera a la octava semana de gestación. Así es que lo que les debe quedar muy claro es que la tercera a la octava semana a las mujeres que van a ser futuras madres deben tener pues los cuidados necesarios de evitar la exposición a fármacos inadecuados en el embarazo o a padecer algún tipo de infección, sobre todo viral y bacteriana también. Entonces, algunas veces este principio de susceptibilidad a teratógenos varía pues con la fase del desarrollo de la exposición. Mucha gente se refiere a ello como que estás en el primer trimestre, en la etapa más difícil, más importante. Y vamos a ver que sí lo es, ¿no? De la tercera a la octava semana. Bueno, en el tercer
principio vamos a ver qué va los defectos. Bueno, las manifestaciones en este desarrollo anómalo dependen de la dosis y la duración de la exposición al teratógeno. Acá aplica el término: entre más temprana sea la exposición y sea durante la tercera y la octava semana, y más tiempo dure la exposición a este teratógeno, ya sea pues virus, fármacos, rayos X u algún otro metal, como pues en el caso de plomo, mercurio o algún agente de tipo radioactivo, pues mayor será el daño a nuestra estructura genética de nuestro embrión. Entonces aquí aplica el término: entre más temprano y más dure la exposición, pues mayor será el daño a nuestro embrión. Los teratógenos pueden actuar de formas específicas sobre las células y tejidos para la formación de patologías en el periodo embriológico. Esto quiere decir que existen también mecanismos para impedir este daño, pero tras el aumento de la exposición, pues estos mecanismos se inhiben y pueden llegar a matar a las células, a disminuir el crecimiento celular o a originar alguna dismorfia, alguna malformación. Bueno, dentro de las manifestaciones de un desarrollo anómalo, aquí aplica lo que las personas coloquialmente dicen: por algo pasó, por algo se murió, por algo. Sí, puesto que las manifestaciones del desarrollo anómalo son la muerte fetal temprana, un aborto, es decir, una malformación, un retraso y problemas funcionales. Algo había mal. Dentro de los pues, principales agentes infecciosos son los virus, no todos, pero en sí tiene mayor prevalencia los virus, y esto siempre se ha eliminado debido a a la vacunación. Como les mencionaba, la rubiola, esos casos de niños que hubo con malformaciones, pues ni ustedes ni yo los vemos porque ya existe la vacuna contra la rubiola, pero derivado que actualmente están con sus ideas antivacunas, con sus cosas ahí de que no, que yo no me vacuno porque me puede pasar algo, pues más te puede pasar algo y van a revisarlo acá si no se vacunan que si se vacunan. Vacunas en el embarazo, tétanos e influenza. Si la paciente tiene su esquema de vacunación completo, si no, hay indicaciones específicas para incluir otro tipo de vacunas, pero con virus totalmente atenuados, no virus vivos. Bueno, en el caso de las anomalías producidas por virus, vamos a ver que incluyen a virus como el citomegalovirus, que puede causar pues defectos en el nacimiento como hipoacusia, sordera, deterioro visual y mental, como el virus herpes. Herpes es el virus en el cual ustedes tienen los tipos primordiales más comunes, bueno, más bien más conocidos porque existen más, el tipo 1, tipo 2. Tipo 1 es oral y tipo 2 pues es sexual. Entonces, particularmente ambos pueden causar lo que es una inadecuada eh, cicatrización o una adecuada malformación en la piel y pueden generar anomalías congénitas. También está la varicela, el virus de varicela, eh, bueno, si les dio varicela en la infancia, pues ya están prácticamente libres de que les vuelva a dar en otra etapa de la vida, a menos que padezcan alguna enfermedad, como alguna neoplasia, es decir, cáncer, como algún
pues virus como VIH. Solo en esos casos pues puede llegar a dar, o en el caso de que pues sean susceptibles por alguna condición como que disminuya su sistema inmunológico y o que la carga viral sea muy alta y sea otro tipo de virus el que les dé, otra cepa, digamos así. Bueno, entonces, esta infección por varicela puede llegar a ser grave en el embarazo, puesto que no solamente sea porque se transmita al niño, sino porque puede ocasionar la muerte pues del binomio. Y desde una infección intrauterina puede llegar a darnos defectos en el crecimiento de las extremidades, defectos en los ojos, defectos en el sistema nervioso central, que ocasiona retraso y una hiperkeratosis, una mala cicatrización de la piel en la formación del embrión y pues afecciones importantes en el sistema nervioso central. Todo dependerá del periodo en el que se dé esta infección. El riesgo aumenta conforme nos dé la infección en la etapa de la tercera a la octava semana. Existen algunas otras infecciones que también tengan afecciones hacia la malformación y esto puede ser sarampión, hepatitis, poliomielitis, virus eco y virus Coxsackie o incluso influenza pueden estar eh, asociados al provocar un aborto espontáneo, una muerte fetal o pues en el caso de hepatitis B, pues la transmisión hacia el feto directamente. Bueno, dentro de los agentes infecciosos, pues tenemos virus, tenemos también Toxoplasma gondii, un parásito que se produce en el reservorio es el gato y va en las heces del gato y este nos ocasiona hidrocefalia, calcificaciones en el cerebro y que los ojos estén más pequeños de lo común, microftal. También pues, la exposición a rayos X, la fiebre, hipertermia y a algunos agentes químicos o medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para las convulsiones, como el ácido valproico, la difenilidatoína o fenilidatoína, algunos otros como el litio, que se utilizan para algunos trastornos de tipo psiquiátrico, el uso o consumo de opioides, anfetaminas que luego se utilizan para bajar de peso. A veces piensan que no están embarazadas y estuvieron tomando anfetaminas o están estudiando alguna licenciatura y se fueron a comprar sus anfetaminas para poder, pues, oh my God, cuando se dan cuenta, su feto ya tiene algunas malformaciones. También, pues, las pacientes que trabajan con, pues, rayos X, con reactivos, con algunos solventes de tipo industrial, las pacientes incluso que se exponen a la minería y esas cosas, pueden ocasionar algún tipo de síndrome congénito. Las hormonas tienen que ver con la regulación de esta formación de nuestro feto, de nuestro embrión y luego feto, y el que padezca la mamá alguna enfermedad, pues predispone a nuestro primero embrión, luego feto, a padecer igual alguna patología. Dentro de lo que veremos en la formación de nuestro embrión y posterior feto, vamos a encontrar, y seguramente ya lo revisamos cuando vimos un teratoma sacrococcigio, vamos a ver que pueden existir teratomas laringios, faringios, orofaringios, teratoma en ovario, teratoma sacrococcigio. Bueno, pues, ¿qué es un teratoma? Un teratoma es un tumor, como se ve en la imagen superior,
que tiene contenido epitelial de las 3 capas germinales, mesodermo, ectodermo y endodermo. Y particularmente en los tumores tiene intestino, hueso, piel, dientes, uñas, pelo. Entonces, se da por una pues inadecuada señalización que constituya a la diferenciación de estructuras que tienen de las 3 capas germinativas. Estas tumoraciones generalmente en la mayoría en la vida preescolar, que es cuando se deben diagnosticar, estas son benignas y tienen una alta probabilidad de que si llegan a la vida fetal, como en el caso de los teratomas testiculares, pueda producirse un cáncer. Dentro de los defectos congénitos importantes, diremos que las anomalías pueden ser numéricas o estructurales y que, pues, como les mencionaba, son las causas del aborto espontáneo. Cuando existen algunas mutaciones, unos cambios en la estructura genética, diríamos que se pueden producir monosomías, es decir, que en un lado de los cromosomas que se organizan en pares, solamente se tenga uno, que existan 3 o más cromosomas en uno de los pares y que esto nos ocasione algún tipo de anomalías. La célula normal del ser humano, recuerden que tiene